Palabras de alegría y esperanza. 25º domingo del tiempo ordinario, año B, Marcos 9:30-37. Comentario del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Antes de casarse, los enamorados deben reflexionar. No se deciden movidos por el primer impulso emocional. Evalúan si realmente están hechos el uno para el otro, si cultivan los mismos sueños, si tienen en mente las mismas metas. Solo al final, cuando se sienten plenamente involucrados en un único proyecto de vida, toman la decisión de declararse su amor incondicional. Si queremos entender lo que significa creer en Cristo, debemos referirnos a la imagen del enamoramiento, aunque es la que emplea la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el esposo de Israel, y así el primer mandamiento dice: no te harás otros dioses porque soy un Dios celoso. El enamorado sabe que es el único que puede hacer feliz a la persona que ama. Y no quiere que haya amantes que arruinen esta relación. Luego, en el Nuevo Testamento, se retoma esta misma imagen que acompaña todo el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan comienza con una fiesta de bodas y con el Bautista que dice: yo no soy el esposo está por llegar. Oigo su voz y soy feliz. Y sabemos cómo termina el Nuevo Testamento, con un banquete de bodas, como nos dice el vidente del Apocalipsis, en el capítulo 19, cuando dice: alégrense, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa está preparada. Entonces el ángel me dijo: escribe, dichosos los invitados a la boda del Cordero. Así es la conclusión de toda la historia del mundo. Creer en Jesús no significa admirarlo por su vida, por lo que enseña, sino haberse enamorado de Él y decidir unir la vida a la suya. Esto no puede suceder antes de que se haya adquirido un conocimiento profundo de Él. Saber exactamente lo que está en su mente y lo que sucede a los que deciden unir su vida a la suya. Por lo tanto, es necesario un tiempo de conocimiento mutuo, un tiempo de maduración de esta relación, porque de lo contrario podría haber sorpresas después y uno podría decir: yo creía en Cristo, pero me equivoqué. Esperaba de Él lo que en realidad no me dio. Los 3 años de la vida pública de Jesús representaron este período de conocimiento mutuo entre los apóstoles y Jesús. Fue el tiempo del compromiso. Marcos en su Evangelio quiere hacer recorrer a todos nosotros este camino espiritual de los discípulos para que lleguemos a comprender quién es realmente Jesús antes de que se celebre el banquete de bodas, cuando decidamos unir nuestras vidas a la suya. La semana pasada estuvimos con los discípulos en Cesarea de Felipe. Recordemos que en ese lugar encantador, el maestro había hecho 2 preguntas a los discípulos y la segunda era muy provocadora, porque les había preguntado a ellos y a nosotros también: ¿hasta qué punto se sienten involucrados en mi vida? ¿Están dispuestos o no a apostar sus vidas por mí? ¿Y de mí? ¿Qué esperan?
La pregunta se dirige a nosotros. Los discípulos en Cesarea empezaron a darse cuenta de que las cosas no iban por buen camino, porque no era lo que esperaban de sus bodas con el Maestro. Creo que también para Jesús fue un momento de íntimo sufrimiento, no de decepción porque se lo esperaba. Lo que proponía era demasiado exigente. La propuesta era esta: mi vida será así. ¿Se adhieren? ¿Sí o no? Jesús no esperaba grandes cosas y estaba preparado para sus vacilaciones. Se lo esperaba, pero sintió un sufrimiento íntimo. Sintió la decepción del enamorado que después de 1 año y medio se da cuenta de que aún no ha sido capaz de involucrar a los discípulos en su vida. Es un momento de crisis en el amor y Jesús quiere superar esta crisis. Escuchemos lo que hace. Desde allí fueron recorriendo Galilea y no quería que nadie lo supiera. En Cesarea de Filipe, Pedro había hablado en nombre de todos y había reprochado a Jesús por lo que había dicho. Y Jesús le había llamado Satanás, y Pedro no debía estar muy contento por ello. Creo que los 2 días de viaje de vuelta a Cafarnaúm fueron bastante tensos, marcados por muchos momentos de silencio, una frágil calma después de la tormenta. Cuando hay un grave malentendido entre 2 personas enamoradas, ¿qué se hace? ¿Cómo se supera? Una de las maneras es hacer como si no hubiera pasado nada. Dejar pasar un tiempo, no volver a tocar el tema y esperar que después de unos días todo sea como antes. Creo que los discípulos pensaron en esta solución. Esperar a que Jesús se encontrara de nuevo entre la gente, reanudara la predicación y hacer maravillas, y el malentendido hubiera sido un mal recuerdo. Jesús no hace esta elección porque sería barrer el polvo debajo de la alfombra. Para recuperar una relación de 2 personas que se quieren, necesitan reencontrarse ellos solos para confrontarse, entenderse, reajustar sus pensamientos y sus corazones. Es mejor provocar una discusión, incluso dura, incluso reñir, pero es necesario poder resolver el problema. Y esto es lo que nos dice el pasaje del Evangelio que hoy dice que hizo Jesús. Decidió quedarse a solas con sus discípulos, no quería que nadie supiera dónde estaban, quería retomar con ellos la discusión que había provocado la crisis. Recordemos la reacción de Pedro cuando Jesús le dice: voy a dar mi vida. Pedro no podía aceptar unir su propia vida a la suya porque, según el sentido común de todos, no se busca un fracaso. Escuchamos ahora cómo Jesús reanuda con ellos el discurso. A los discípulos les explicaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres que le darán muerte. Después de morir, al cabo de 3 días, resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a preguntarle. De Filipo, los discípulos habían entendido muy bien lo que Jesús había dicho. Había sido muy claro. Ahora Jesús reanuda el discurso, no para explicarse mejor, sino para provocar a los discípulos,
para abrir un debate con ellos y que salgan a la luz las objeciones que tienen en su corazón. Y es necesario que esta discusión entre Jesús y los discípulos la sintamos como nuestra. ¿Por qué a los discípulos les costó tanto aceptar la propuesta de Jesús y nosotros en cambio decimos que sí al Señor con tanta facilidad? El esfuerzo que ellos hicieron para dejarse involucrar debe ser el nuestro, porque es necesaria una conversión. Y esta conversión es muy dolorosa. Requiere la renuncia a nosotros mismos y a nuestro egoísmo. Y si pensamos que podemos llegar a ser discípulos sin esta dura exigencia, nos engañamos. Jesús reanuda el discurso diciendo que el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en las manos de los hombres. El Hijo del Hombre en hebreo significa un hombre real, alguien que es plenamente hombre, el hombre exitoso, porque sabemos que uno puede ser un animal racional, pero no realmente un hombre. Los que cometen injusticias, violencia, abusos, no son plenamente humanos. Pueden ser maestros en el manejo de la ciencia y la tecnología, pero si construyen bombas, matan, cometen injusticias, no podemos decir que sean realmente personas. Aquí Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, como el hombre exitoso. ¿Y qué prevé que le suceda a este hombre? Dice que está a punto de ser entregado a los hombres. No dice que será entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas y fariseos. No. Es entregado a todos los hombres. ¿Y quién lo ha entregado? Creo que todos inmediatamente pensamos en Judas. No. Judas lo entregó a los sumos sacerdotes. Aquí, en cambio, hay uno que lo entrega a los hombres. En este caso, los estudiosos de la Biblia hablan del pasivo divino. Esta es la forma en que el evangelista presenta la obra del Padre Celestial. Es Él el que lo entregó a su Hijo único en manos de los hombres. Esta es la imagen más bella de Dios. Dios es el que se pone en nuestras manos. El amor es ponerse en las manos del otro y entregarse al otro. El otro puede pedirme todo lo que necesita para la vida y el que lo ama se pone en sus manos. Dios se ha puesto en nuestras manos. Es lo contrario de lo que pensamos sobre una persona exitosa. Es el que tiene al otro en sus manos. Estos pueden poner sus manos sobre muchas personas y disponer de ellas como quieran. No, estos aún no son personas, son los que tienen poder, pero este poder es el antiamor, el antihumano. ¿Y cómo terminará? ¿Qué harán los hombres en medio de los cuales se encuentra el hombre verdadero? Es un cordero en medio de los lobos. Habrá un conflicto entre el hombre nuevo y los hombres que no lo quieren, porque quieren perpetuar su mundo donde la ley es la de la competencia, en la que uno trata de prevalecer para esclavizar al otro, para dominar sobre el otro. Es un mundo de lobos que cuando llega este hombre real, que es un cordero, su destino está sellado y el Padre Celestial, cuando entregó a su Hijo en manos de los hombres, sabía que lo entregaba a la muerte. Era la única manera de dar comienzo a un mundo nuevo, el de las verdaderas personas. Son los corderos. Jesús dice que no terminará así. Una vez que lo maten, después de 3 días, resucitará. A los lobos que lo mataron les parecerá una victoria porque se deshicieron de él. Era un estorbo.
Había que quitarlo de en medio para que la vida siguiera como antes, cuando ser hombre significaba ser lobos y entre los lobos ser el más fuerte. Jesús asegura que no será la muerte la que gane. Las cosas no acabarán con la muerte. Lo que vencerá será el amor. Es una ilusión pensar que se vencerá la muerte viviendo como lobos, alcanzando el poder, dominando, acumulando riquezas, viviendo para uno mismo. Los que viven así viven como lobos, ven cómo sus vidas se alejan, siendo tragadas momento a momento por la muerte. La única forma de vencer a la muerte, dice Jesús a los discípulos, se las enseñaré yo, donarla por amor, como hace el cordero que da su vida. Si se ha convertido en amor, la muerte ya no puede tocarla. Cada vez que acallamos el impulso egoísta que nos lleva a pensar en nosotros mismos y a despreciar a los demás, cuando amamos, vencemos a la muerte. Los discípulos no entendieron estas palabras. Las palabras que dijo Jesús eran muy claras, pero estaban demasiado lejos de su forma de pensar, de sus criterios de juicio, de sus esperanzas. Todavía no estaban preparados para aceptar la propuesta de ser corderos. No se arriesgan a aceptar que para vencer a la muerte hay que entregarse a sí mismos. Tenían miedo de pedir explicaciones, pero lo que Jesús quería es que saliesen fuera sus objeciones, y no es de extrañar que después de escuchar el mismo anuncio por segunda vez, los discípulos no pudieran aceptar la propuesta de Jesús y no abren la boca. ¿Por qué? Porque no ven la hora que Jesús cambie su discurso. Quieren seguir cultivando sus sueños. Y si lo pensamos bien, es exactamente lo que nos pasa. Si durante un sermón escuchamos a alguien que nos presenta el auténtico evangelio, muy provocador, que choca con las opciones de nuestra vida, que nos provoca y requiere una conversión, no decimos que esté mal, pero no podemos esperar a que termine el sermón para hablar de otra cosa, no de cosas malas, sino de cosas bonitas, pero de otras cosas porque es muy desafiante. Y no le hacen preguntas a Jesús. Él quería que le hicieran preguntas, pero ellos se guardan muy bien de hacerlo. Nosotros tenemos que hacer estas preguntas a Jesús y para hacérselas a Él, basta con que se las hagamos al Evangelio, porque el Evangelio nos responde. Entonces, cuando tengamos estas objeciones, pongámoselas al Evangelio. Les comentaba que Jesús quería que le preguntasen, pero los discípulos no hablaban con Él, sino que hablan entre ellos. Escuchemos de qué hablaban. Llegaron a Cafarnaúm y ya en casa les preguntó, ¿de qué hablaban por el camino? Se quedaron callados, porque en el camino habían estado discutiendo quién era el más importante. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo, el que quiera ser el primero, que se haga el último, y el servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y les dijo, quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Jesús quería que los discípulos le hicieran preguntas,
le pusieran objeciones, pero ellos solo querían que cambiara de tema. Cuando llegaran a casa, es él el que les pregunta de qué discutían por el camino. En el camino discutían entre ellos sobre quién era el más grande. Guardan silencio, no responden, porque saben que en el tema de la búsqueda de los primeros puestos, el maestro no lo dejaba pasar. Hay temas que Jesús no trató directamente y sobre estos podemos discutir e incluso tener opiniones divergentes. Pero sobre el tema de las jerarquías, de las carreras eclesiásticas, de los títulos honoríficos, de los besamanos, de las reverencias, de las genuflexiones, sobre este tema Jesús fue absolutamente claro. Para nosotros los títulos honoríficos son cosas secundarias, las reverencias, pero para Jesús no son para nada secundarias porque esto toca el centro de su propuesta del hombre nuevo. Es el hombre viejo el que busca estas cosas. El hombre nuevo es el que baja hasta el último lugar, no espera reverencias, es el que se inclina y besa los pies de los pobres. Este impulso de hacerse grande, de ser importante, de contar para algo, todo lo tenemos dentro. ¿Qué hacer? Si los reprimimos, los sofocamos, quedaremos insatisfechos y frustrados. Hay que satisfacerlo, pero es cuestión de saber cómo. Y Jesús nos enseña a satisfacer esta necesidad que tenemos de ser los primeros, de ser grandes, de destacar, fuera del rebaño, superiores a los demás. Se trata de saber cómo llegar a ser grande, cómo tener éxito, cómo ser admirado, pero ¿por quién? La mirada de los hombres nos está diciendo, si quieres ser admirado por nosotros, tienes que subir a lo alto para que todos te podamos ver. Pero si quieres ser admirado por Dios, no tienes que subir a lo alto, tienes que bajar al último lugar y así Jesús nos está diciendo ahora cómo llegar a ser grande. El evangelista Marcos, que no estaba presente y por lo tanto no está haciendo un informe de crónica, dice que Jesús se sentó y cuando dice esto quiere decirnos que tenemos que abrir bien nuestros oídos porque está diciendo algo muy importante. Jesús se sienta porque es el rabino el que habla y llama así a los 12. ¿Será para que saquen un turno? ¿Qué significa que los llamó así? Estaban alrededor de él físicamente, pero todavía estaban lejos, todavía pertenecían al viejo mundo. Eran hombres viejos, es decir, todavía estaban en el mundo de los lobos compitiendo, todavía no se habían acercado al maestro. ¿Qué hizo Jesús? Los llamó así y no los reprendió. Entendió su condición, él sabía que para asimilar su propuesta de hombre se necesita tiempo para ser comprendida y ser aceptada. Él dice, ¿quieres ser el primero? Si quieres ser el primero, yo te diré cómo hacerlo. No dice que está mal querer ser el primero. La pulsión que nos lleva a emerger debe ser satisfecha para sentirse realizada. ¿Cómo? Lo dice Pablo, ámense los unos a los otros con afecto fraternal y compitan incluso en estimarse los unos a los otros, en considerar al otro superior a ustedes. Compitan para elegir el último lugar. Y Jesús dice que si quieres ser grande, tienes que ser el servidor de todos. Tienes que ser el último de todos. 2 veces se repite todos.
lo difícil no es tanto servir, porque podríamos elegir. Si pudiéramos elegir a quién servir, elegiríamos a las personas agradables, a las que no nos muestra su gratitud. No. Jesús dice, al último de todos y servidor de todos. Significa ser servidor incluso del que te ha hecho algún daño, incluso de tu enemigo. Hay servicios que con gusto damos a personas agradables. Pero Jesús dice que si quieres ser realmente grande, debes considerar a todos superiores a ti. Todos pueden darte órdenes cuando necesitan tu servicio. Y Jesús realiza un gesto. Toma un niño y lo pone en medio. El término que utiliza aquí el evangelista es paidion. Indica al individuo que por edad, por el papel que desempeña en la sociedad, es el menos importante de todos. Los niños no contaban para nada. No es que no amaran a los niños, los amaban, pero no contaban para nada. Si quieres tener éxito y quieres ascender en la escala social, no pierdas el tiempo con los que no cuentan, con los pobres, con los enfermos y los necesitados. Si haces amigos, busca los favores de los que te pueden ayudar a ascender. Los niños, en cambio, son los que solo necesitan ayuda, atención y servicios. Y Jesús abraza al niño. El verdadero hombre, el hombre exitoso, es el que abraza a los que no cuentan y dice, quien acoge a estos niños en mi nombre, me acoge a mí. Es decir, acoge la propuesta de hombre que he hecho. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.